Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Colombia, un 64% de la población desaprueba al presidente izquierdista Gustavo Petro, según una encuesta de Datexco. En Argentina, el gobierno de Javier Milei cumplió 100 días. El presidente libertario ha implementado medidas que apuntan a liberalizar la economía y reducir el gasto público. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, aceptó la invitación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para realizar una visita al país norteamericano el próximo 25 de marzo. La Unión Europea acordó más sanciones contra Rusia por la muerte del opositor al régimen de Vladimir Putin, Alexei Navalny. Comenzamos con el desarrollo de la información en Haití, donde la ola de violencia continúa dejando estragos en la capital Puerto Príncipe. Esta vez, un ataque perpetrado por pandillas ha dejado 12 personas fallecidas. Además de los asesinatos, las pandillas saquearon viviendas en áreas como Labul y Tomazán, obligando a los residentes a buscar refugio por temor a represalias. En Haití, un nuevo ataque de pandillas dejó al menos 12 muertos en la capital Puerto Príncipe. Además de los asesinatos, las pandillas saquearon viviendas en comunidades como Labul y Tomazán, obligando a los residentes a huir en busca de seguridad. Estas comunidades, antes pacíficas, ahora están sumidas en el miedo y la desesperación. Los ataques también se dirigieron contra la compañía eléctrica de Haití, dejando a gran parte de la capital sin electricidad, con múltiples subestaciones completamente destruidas e inoperativas. Mientras tanto, la crisis política y de seguridad en Haití alcanzó niveles críticos. A pesar de la promesa del primer ministro Ariel Henry de renunciar una vez que se estableciera un consejo de transición, los retrasos en la formación de este órgano han exacerbado aún más la situación. La violencia ha provocado la retirada del personal de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, y los incendios en la residencia del jefe de la Policía Nacional y en la principal penitenciaría del país han empeorado aún más la crisis. Mientras tanto, la población haitiana enfrenta una grave escasez de alimentos y atención médica. Con aproximadamente 1.400.000 personas al borde de la hambruna y más de 4 millones necesitados de ayuda alimentaria, la situación humanitaria es desesperada y requiere una respuesta urgente y coordinada para evitar una catástrofe aún mayor. Un 64% de colombianos desaprueba la gestión del presidente izquierdista Gustavo Petro. Así lo ha revelado una encuesta de Datexco bajo el encargo de W Radio. El último informe acerca al mandatario a niveles récord de desaprobación en esta medición. Además, el estudio indica que un 62% de los encuestados no respaldará un gobierno de izquierda en los próximos comicios, lo que constituye un duro golpe para la izquierda radical y da esperanzas sobre el futuro del país. Con solo 19 meses en el poder de los 48 de su mandato y aproximándose rápidamente a la mitad de su periodo, este balance augura una posible derrota de la izquierda en las próximas elecciones. El presidente Petro ha mostrado una preocupante tolerancia hacia grupos beligerantes que amenazan la estabilidad y seguridad del país. Además, han surgido serias acusaciones sobre el posible financiamiento ilegal de la campaña electoral de Gustavo Petro. Informes sugieren que su campaña pudo haber recibido financiamiento ilícito de fuentes desconocidas, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad de su ascenso al poder. En medio de esta impopularidad, Gustavo Petro ahora ha considerado la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente si es que el Congreso no sigue el camino que él quiere. Ahora, el presidente de izquierda radical está amenazando con seguir el mismo camino que el chavismo en Latinoamérica. La
La encuesta, financiada por W Radio, se efectuó del 13 al 15 de marzo a un universo de 700 personas por teléfono. El estudio incluyó consultas por hombres y mujeres mayores de 18 años. El nivel de confianza del estudio es del 95% y un margen de error estimado del 3.7%. Seguimos con la información contándoles que en Argentina el gobierno del presidente Javier Milei cumplió sus primeros 100 días. En estos 3 meses y medio de mandato, el jefe de Estado libertario ha implementado reformas significativas en las políticas del país, con el propósito de impulsar la economía del país sudamericano. En los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, Argentina ha sido testigo de reformas en la política económica y social del país. Con un enfoque basado en principios de libre mercado, el presidente libertario ha implementado medidas sin precedentes que apuntan a liberalizar la economía y reducir el gasto público. Desde su llegada al poder, Milei ha llevado a cabo un plan de ajuste que incluye la devaluación de la moneda, el freno a la emisión descontrolada de dinero, la liberalización de amplios sectores de la economía y la reducción de subsidios directos e indirectos. Además, ha propuesto una serie de reformas políticas y sociales, aunque estas han sido rechazadas por el Senado y diputados respectivamente. Este enfoque contrasta fuertemente con la herencia dejada por los gobiernos kirchneristas, caracterizados por restricciones, controles, cepos y protecciones que, según Milei, han maniatado a Argentina durante 2 décadas. El presidente libertario ha expresado su repudio hacia el gasto público excesivo y la política social gestionada por grupos afines al kirchnerismo. Por otro lado, Javier Milei se ha erigido como un símbolo a nivel mundial del liberalismo, con su discurso en Davos que generó titulares en los medios más importantes del mundo. Esto lo convierte en una de las pocas figuras dispuestas a hacerle frente al comunismo y la izquierda radical en el mundo. Milei confía en que sus medidas económicas, inspiradas en los principios del libre mercado, darán un impulso sin precedentes a la economía argentina. Además, entiende la importancia de fortalecer a Occidente para la estabilidad de la región y del mundo. El gobierno argentino de Javier Milei anunció la eliminación de otros 2 organismos públicos como parte de las reformas impulsadas para revitalizar la economía y reducir el gasto estatal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar serán cerradas en las próximas semanas. Adorni aseguró que la eliminación de los organismos públicos se debe al excesivo gasto que generaban, ya que el alto porcentaje de sus presupuestos eran destinados a salarios injustificados. El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado en el año 2022 durante la gestión izquierdista de Alberto Fernández y era dirigido por Miguel Gómez, vinculado al movimiento peronista Evita. El cierre de estas 2 instituciones estatales se suma a la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, conocido como INADI, y de la Agencia Estatal de Noticias TELAM. Con la eliminación de estos organismos, el gobierno de Javier Milei busca reducir el gasto público y eliminar cualquier institución que haya funcionado para servir a intereses peronistas. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, aceptó la invitación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para realizar una visita al país norteamericano, marcando un punto clave en las relaciones entre ambos países. Este encuentro representa una oportunidad para abordar temas cruciales como migración, el combate al crimen organizado y la cooperación económica, con el potencial de fortalecer la colaboración y generar, por supuesto, beneficios mutuos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, realizará una visita oficial a Estados Unidos el próximo 25 de marzo, tras aceptar la invitación de la vicepresidenta del país norteamericano, Kamala Harris.
Esto marcará un hito en las relaciones bilaterales entre ambos países, que buscan fortalecer lazos y avanzar en una agenda de interés común. Uno de los principales temas a tratar será la migración, un desafío compartido por ambas naciones. Arévalo ha reiterado el compromiso de su gobierno con el respeto a los derechos humanos, lo que podría allanar el camino para encontrar soluciones integrales que aborden las causas estructurales de este problema. Además, la cooperación en el combate al crimen organizado transnacional será un punto clave de la agenda. Estados Unidos se presenta como un socio importante en este ámbito, especialmente con sus servicios de inteligencia. La transparencia y el desarrollo social también ocuparán un lugar destacado en las conversaciones. Se espera que este encuentro genere mayores inversiones en iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible en Guatemala. En el ámbito económico, Estados Unidos es un socio crucial para Guatemala y esta visita podría sentar las bases para una mayor inversión que beneficie a ambas partes. El reciente diálogo económico de alto nivel entre ambos países es un indicio de potencial para fortalecer aún más esta relación bilateral en el futuro. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. El presidente ruso Vladimir Putin ha celebrado el 10º aniversario de la anexión ilegal de Crimea en un acto desafiante en la Plaza Roja de Moscú, destacando su desprecio por el orden internacional. Este evento, ocurrido un día después de unas elecciones cuestionadas por su falta de garantías democráticas, subrayan la represión y la violación de la soberanía ucraniana. En un acto que desafía abiertamente el orden internacional, el presidente ruso Vladimir Putin ha proclamado victoriosamente la vuelta al hogar de Crimea durante un concierto que conmemora el 10º aniversario de la anexión ilegal del territorio ucraniano. Este evento en la Plaza Roja de Moscú, celebrado un día después de que Putin declarase un triunfo en las elecciones que no han tenido garantías democráticas, resalta no solo la audacia de Rusia al ignorar las normas internacionales, sino también el carácter profundamente autoritario y manipulador de su régimen. La comunidad internacional, con voces desde el Reino Unido hasta Estados Unidos, ha condenado tanto la anexión como las recientes elecciones como una farsa, subrayando la ausencia de candidatos de oposición seria y el atentado contra la soberanía ucraniana y los principios de la ONU. La celebración de elecciones en territorios ocupados de Ucrania por parte de Rusia ha sido descrita como una violación abominable de la Carta de la ONU y de la soberanía ucraniana, una muestra más de la represión profunda que caracteriza al régimen de Vladimir Putin. Mientras tanto, líderes de naciones como China, India y Arabia Saudita felicitan a Putin, evidenciando la toma de postura frente a un gobierno que amenaza la seguridad mundial. La anexión de Crimea en el 2014, seguido por la invasión a gran escala de Ucrania y la captura de sus regiones, ha sido una demostración flagrante del desprecio de Rusia por la legalidad internacional, un desafío que Putin ahora extiende con el anuncio de nuevos proyectos de infraestructura que consolidarán aún más la ocupación rusa en Ucrania. La reelección de Putin, marcada por acusaciones de irregularidades y presiones a los votantes, no solo asegura su permanencia en el poder hasta al menos el 2030, sino que también augura una continuación de la guerra en Ucrania, pese a una crisis económica interna y una profundización de la crisis en las relaciones entre Rusia y el mundo occidental. La falta de transparencia y libertad en el proceso electoral, junto con la represión contra cualquier forma de disidencia, refleja un Estado que se aleja cada vez más de los principios democráticos y que está dispuesto a consolidar su poder a cualquier costo. Este momento en la historia de Rusia no solo es un testimonio del autoritarismo implacable de Putin, sino también un recordatorio sombrío para el mundo sobre los desafíos que enfrenta la democracia frente a regímenes decididos a expandir su territorio y su influencia a través de la fuerza y el engaño.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron sancionar a una treintena de personas y entidades relacionadas con la muerte de Alexei Navalny, quien fue el mayor líder opositor al régimen de Vladimir Putin en Rusia. Estas sanciones, que se aplicarán bajo el régimen general de la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos, incluirán la prohibición de viajar a los países integrantes de la Unión Europea y la congelación de fondos en territorio comunitario. Además, la Unión Europea emitió una declaración donde no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales rusas celebradas en el territorio ocupado de Ucrania, considerando que infringen la legalidad internacional. Respecto a los comicios en territorio ruso, destacaron el alarmante aumento de las violaciones de los derechos civiles y políticos, con la exclusión de numerosos candidatos, especialmente aquellos que se oponían a la invasión en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, enfatizó que las elecciones en Rusia se realizaron en un espacio político cada vez más restringido, con escasa libertad de expresión y sin candidatos alternativos significativos, por los que las consideró como unas elecciones falsas. El informe de los letrados del Senado en España ha generado un debate acalorado sobre la constitucionalidad de la propuesta de la ley de amnistía. Este documento, redactado por la secretaria general Sara Sierra, destaca múltiples violaciones a principios fundamentales de la Constitución española. Además, resalta las irregularidades durante el proceso legislativo en el Congreso, lo que podría invalidar las acciones tomadas en esa Cámara. En España, un informe de los letrados del Senado ha concluido que la ley de amnistía es inconstitucional, denunciándola como una reforma encubierta de la Constitución. Estos funcionarios son los encargados de asesorar legalmente y garantizar el cumplimiento de los procedimientos parlamentarios. El informe, redactado por la secretaria general del Senado, Sara Sierra, consta de 69 páginas y subraya múltiples razones por las cuales se considera que la ley propuesta viola principios, valores y derechos fundamentales establecidos en la Constitución española. Se destaca que esta iniciativa legislativa infringiría aspectos esenciales de la separación de poderes y de los derechos fundamentales, lo cual lo hace inviable dentro del marco constitucional. Además, el informe señala que las irregularidades durante el proceso legislativo en el Congreso podrían conllevar a una nulidad de lo actuado en dicha Cámara. La proposición de la ley de amnistía no es solo una afrenta a los principios democráticos, sino que también representa un peligroso precedente que debilita la confianza en el sistema legal y constitucional español. La mesa del Senado, con mayoría del Partido Popular, decidirá si tramitará esta ley, a pesar de las objeciones planteadas por los letrados y la insistencia de Vox en detener su avance. La Secretaría General del Senado deja claro en su informe la inconstitucionalidad de la norma y señala irregularidades en su procedimiento legislativo en el Congreso. El vocero del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, mostró su respaldo al informe de los letrados del Senado, que concluye que la ley de amnistía es inconstitucional. Agregó que el PP recurrirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para impugnar esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez. Ayer conocimos el contenido de un informe elaborado por los letrados del Senado, un informe que desde nuestro punto de vista es demoledor. Su conclusión es clara: la amnistía es inconstitucional, una tesis que coincide con la defendida por el Consejo General del Poder Judicial, por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, por numerosas asociaciones judiciales y fiscales de nuestro país, por la inmensa mayoría de catedráticos y académicos y el resto de operadores del sector jurídico de toda España. Después de esto, cualquier gobierno de un país honorable retiraría la tramitación de esta norma. Los únicos que consideran que la amnistía tendría encaje en nuestro ordenamiento jurídico son aquellos que decidieron hace tiempo situar su militancia política por encima de su prestigio profesional. La mayoría absoluta del Senado rechazará
este bodrio jurídico. Y cuando llegue el momento, desde el Partido Popular lo recurriremos. Lo recurriremos allí donde sea necesario, allí donde sea posible. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible. Lo haremos porque es un compromiso con esa mayoría ciudadana que en nuestro país se opone a una ley como esta. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Gracias, Renato. Comenzamos con nuestra información deportiva en el tenis, porque la tenista argentina Nadia Podoroska logró una victoria convincente sobre la colombiana Camila Osorio en la ronda final de la fase clasificatoria del WTA 1000 de Miami, con un marcador de 6-2 y 6-2. La argentina Nadia Podoroska selló su pase al cuadro principal del torneo WTA de Miami durante el partido contra Camila Osorio. Podoroska mostró un dominio impresionante con su derecha desde el principio, lo que le permitió romper el servicio de su oponente y tomar una ventaja temprana en el marcador. A pesar de los intentos de Osorio por reaccionar, los errores no forzados le pasaron factura, permitiendo a Podoroska mantener su ventaja y cerrar el primer set 6-2. En el segundo set, la argentina continuó imponiendo su juego agresivo y logró asegurar la victoria con otro marcador de 6-2 y finalizar el juego en 1 hora y 14 minutos, asegurando su lugar en la siguiente fase. Pasamos al fútbol porque ya está todo listo. Ya se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, donde los 32 equipos participantes ya conocieron a sus rivales y estos son los grupos. Atención al grupo D, donde se ubica nada menos que Boca Juniors, el vigente finalista de la edición pasada de la Libertadores. Atención al grupo A, donde los integrantes tendrán que enfrentarse a los 4.100 metros sobre el nivel del mar, que es la localía del club Always Ready de Bolivia. Los cabezas de serie del grupo B, grupo C, grupo E y grupo F, que son brasileños, son candidatos al título y por supuesto en el grupo G y H, Lanús y Racing son cabezas de serie también favoritos al título. Y Luis Suárez continúa brillando en su primera temporada en la MLS. El delantero uruguayo demostró una vez más su calidad al anotar 2 goles y ser elegido como el jugador destacado de la jornada 5 de la MLS, sumando así su segundo galardón en lo que va de temporada. El uruguayo Luis Suárez salió desde el banquillo en el partido de Inter de Miami contra el DC United y fue fundamental en la victoria por 3-1. Contribuyendo con un doblete que ayudó al equipo rosa a sumar 3 puntos importantes y ganarse así la distinción de ser nombrado el jugador de la fecha 5. Con estos 2 goles, Suárez acumula 4 en lo que va del año 2024. El uruguayo se convirtió en el primer jugador en la historia del Inter de Miami en registrar 4 o más goles en los primeros 5 partidos de una temporada. Este no es el primer reconocimiento que recibe Luis Suárez en la MLS en la presente temporada, ya que anteriormente había sido nombrado mejor jugador de la jornada en la fecha 3. Y el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, anunció la convocatoria de 27 jugadores para los próximos amistosos de la FIFA. Entre las sorpresas destaca la ausencia de Darwin Núñez, máximo goleador en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, así como de otros destacados delanteros como Edinson Cavani y Luis Suárez. La Asociación Uruguaya de Fútbol compartió la lista de convocados por Bielsa, quienes se enfrentarán al equipo del País Vasco el sábado 23 en Bilbao, España, y a Costa de Marfil el martes 26 en Lens, Francia. Estos encuentros servirán para preparar a Uruguay de cara a la próxima Copa América y para la continuación de las eliminatorias mundialistas.
A pesar del buen momento de jugadores como Suárez, quien destaca en el Inter Miami, y Cavani, quien ha brillado en Boca Juniors, Bielsa optó por no convocarlos para esta gira por España y Francia. La ausencia de Darwin Núñez se debe a molestias físicas sufridas en un partido reciente con el Liverpool. Y en la lista de convocados se destacan nombres como Nicolás Fonseca, volante de River Plate, y Luciano Rodríguez, delantero que ha sonado fuerte en el club millonario. También figuran referentes como Ronald Araujo, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Jordan de Arrascaeta. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en estos momentos en sus pantallas. No se olviden además que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.